No te escucho. Ya. Bien, chicos, listo, buenas tardes. Buenas tardes. Listo, Buenas tardes. Hola chicos, tomo lista rapidito, listo, Aleshka. Aleshka, Smat. Buenas tardes, profesora. Linares. Buenas tardes, profesora. Ponce. Presente, profesora. Hola, buenas tardes. Marco Ñique. Presente, profesor. Marquitos. Paredes, Alcántara, Jack.
Presente, profesora. Hola, ¿qué tal? Renzo Mariños, Presente, profesora. Rosa María, Presente, profesora. Sachún Huaca José, Presente, profesora. lejos, y Marcos Valdivia. Presente. Listo. Muy bien, chicos, bienvenidos. Muy bien, y vamos a empezar. ¿Quién falta? Creo que ya ustedes son todos, ¿no? ¿Alguien falta? Falta Samuel. Ah, Samuel, claro, Samuel. Seguro Samuel se ha quedado dormido en el horno, ¿no? Qué raro que Samuel no... Bueno, listo, igual. Ya, empezamos a trabajar. Hoy vamos a trabajar formación de palabras, ¿bien? Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, vamos a ver las definiciones de la palabra, algunas clasificación de palabras de acuerdo a alguno de los criterios. Vamos a conocer lexemas, morfemas, todo eso es lo que vamos a trabajar, ¿bien? Semejante, chicos, a la construcción, por ejemplo, de un edificio, ¿no? Se puede considerar la formación de las palabras, ¿no? Ya que a unos elementos los consideramos básicos y hay otros que se van añadiendo, ¿no? Anteponiendo por distintos procedimientos para llegar al final a un resultado. Bien, entonces igual vamos a trabajar el proceso o la formación de palabras. Bien, vamos a definir en primer lugar a la palabra. Y lo vamos a definir fonológicamente, morfológicamente y semánticamente. Y al final hacemos una definición completa de acuerdo a todo lo que vamos a tener ahorita. Bien, entonces empezamos. La palabra según la definición fonológica o fonológicamente, ¿qué es la palabra? Y dice aquí que una palabra puede ser expresada entre pausas y por lo tanto puede ser aislada con mucha facilidad. Entonces, fonológicamente la palabra es expresada mediante pausas y la podemos aislar con mucha facilidad una palabra de otra. ¿Bien? Por ejemplo, la palabra cantor, nosotros la expresamos mediante pausas. Bien, esto está entre slash. ¿Por qué? Porque es así nosotros pronunciamos esta palabra. Bien, la escribimos así, pero la pronunciamos de esta manera. Cantor, ¿no? Entonces, lo hacemos también haciendo uso de pausas. Cantor, ¿no? Entonces, la palabra fonológicamente se expresa entre pausas. Disposición, por ejemplo, la palabra disposición, así se escribe, pero nosotros la pronunciamos así, disposición, ¿no? Entonces, la expresamos mediante pausas. Disposición. ¿Bien? Entonces, fonológicamente la palabra se expresa entre pausas. Listo. Esa es la definición, sencillita. Ahora, morfológicamente, dice, también podemos definir a la palabra morfológicamente. Y dice que según el criterio morfológico, la palabra es una unidad. Es una unidad. La palabra es una unidad que se estructura o que se forma básicamente, chicos, con una raíz o también llamado lexema. Y en ocasiones, ¿no? En circunstancias, en ocasiones, puede estar acompañada por algunas partículas que se van a adherir, que se van a sumar
ya sea antes o después de la raíz, a las cuales vamos a llamar morfemas. Entonces, morfológicamente, la palabra que es una unidad, ¿bien? Que se forma mediante y obligatoriamente la presencia de una raíz o lexema. Y en algunas ocasiones se le añade, bien, algunas partículas, se le adhieren algunas partículas a las cuales le denominamos morfemas. Estos morfemas pueden estar ubicados antes o pueden estar ubicados después de la raíz. ¿Bien? Muy bien. Por ejemplo, la palabra gatos. Mira, esta palabra gatos, morfológicamente, sí, en realidad es una unidad, gatos. ¿Bien? Pero al estructurarla me doy cuenta que esta palabra ha sido formada mediante un lexema, gat, aquí te estoy mostrando, mediante un lexema, raíz o lexema, gat, ¿sí? Seguida de unas partículas que se le añadió para que diga gatos. Bien, estas partículas que se le añadió se llaman morfemas. En este caso, estos morfemas, como es la O, me indica el género, y en este caso la S, que es otro morfema, me indica el número. Género masculino, número plural. Entonces, morfológicamente una palabra se estructura mediante una raíz o lexema y unos morfemas, ¿bien? Ocasionalmente, cuando se crea necesario. Muy bien. Seguimos. Vamos ahora a ver otro criterio o bajo otra definición, ahora semánticamente. ¿Qué es la palabra según el criterio semántico? A ver, vamos a definir a la palabra semánticamente. Semánticamente. ¿Bien? Vamos a definirlo. Muy bien. ¿Qué me dice de la palabra el criterio semántico? Dice que la palabra posee, una palabra posee significado. Bien, una palabra, vamos a escribirlo aquí, posee, bien, contenido, vamos a escribirlo así, contenido conceptual, ¿ya? O de significado. Bien, quiere decir que semánticamente la palabra posee significado. Bien, vamos a subrayar. Posee significado. Bien, esa es la definición semántica. Mira, facilito. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? La palabra perro, el término perro, por ejemplo. Bien, vamos a ver. El término perro. ¿Podemos ubicar el concepto, o sea, el significado de este término? Claro que sí. Por ejemplo, ¿qué es un perro? Un perro es un animal, ¿cierto? Como tiene 4 patas, es un animal cuadrúpedo, por ejemplo. Un animal cuadrúpedo. Bien. ¿Qué más? Un perro vive en la casa, por lo tanto es doméstico. Doméstico. Y pertenece a los caninos, ¿no? Entonces, y por ejemplo, y pertenece a la familia canina, por ejemplo. Bien, pertenece a la familia canina. Lo corregimos.
Listo. A la familia canina. Entonces, ¿ves que una palabra semánticamente posee significado? Ahí está. Perro, por ejemplo, significado es animal cuadrúpedo doméstico y pertenece a la familia canina. Es un ejemplo. Entonces, esta es la definición semántica de la palabra. Entonces, quiere decir que la palabra es una unidad. ¿Bien? Es una unidad, listo, lingüística, ¿sí? Que puede ser expresada entre pausas y que posee significado propio. Entonces la vamos a definir aquí con nuestras propias palabras. Vamos a ver la definición de lo que es la palabra. La definimos. De acuerdo ya a los tres criterios que tenemos, aprendemos a definir. Bien, definimos. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos de la palabra? Mira, acá anteriormente en la pizarrita anterior teníamos aquí, fonológicamente puede ser expresada entre pausas, morfológicamente es una unidad lingüística, si es lingüística obligatoriamente, que se estructura mediante el uso de una raíz o lexema y ocasionalmente se agregan morfemas. De acuerdo a esto, nosotros vamos a empezar a definir, ¿sí?, de manera conjunta lo que es la palabra. Empezamos con esto, unidad. Bien, entonces lo definimos. Definimos. ¿Qué pasó? Listo, definimos entonces. Unidad lingüística, le vamos a ir a agregar algo. Unidad lingüística es una unidad lingüística, obligatoriamente. Una unidad lingüística, bien. ¿Qué más? Que se expresa entre pausas, o que puede ser expresada entre pausas, lógicamente es independiente, porque aquí decía, ¿no? Y decía, puede ser aislada, ¿no? Una unidad lingüística que puede ser expresada entre pausas. Además es independiente y posee significado. Eso es lo que dice aquí, por ejemplo, y posee significado. Ahí está, chicos, la definición de lo que es la palabra. Bien, de acuerdo a los tres criterios hemos podido identificar, extraer la definición de la palabra. Muy bien, ahora, de acuerdo a esto vamos a clasificar las palabras según el criterio, pero morfológico, lo que vimos anteriormente. Vamos a ver. Clasificación. Bien, clasificación de las palabras. Vamos a ver, clasificación de las palabras. Bien, esto es según el criterio morfológico. Esto es una definición, una clasificación según el criterio morfológico o morfológicamente. O morfológicamente. Bien. Vamos a ver. Ya está. A ver. Vamos a ver. Deme un segundito.
Muy bien. Veamos, ¿cómo se van a clasificar las palabras según el criterio morfológico? Bien, vamos a ver. Según este criterio morfológico, las palabras se clasifican en palabras monomorfemáticas, polimorfemáticas, variables e invariables. Vamos a ver. Veamos. Vamos a ver cómo se clasifican estas palabras. Bien. A ver. Vamos a ver. Vamos a hacer una esquemita. Mejor vamos a hacer una esquemita. Para que nos sea un poco más fácil. Vamos a ver. ¿Cómo se clasifica? Ya está. Veamos. Decíamos que se clasifican en monomorfemática. Ahí está. En monomorfemáticas o también, chicos, pueden ser llamadas simples. Bien. También pueden ser en polimorfemáticas. Polimorfemáticas. Polimorfemáticas o también llamadas complejas. Bien. También en variables. Ahí está. Ahora las vamos a ver. E invariables. Muy bien. Listo. Mira, así se clasifican. Monomorfemáticas o simples, polimorfemáticas o complejas, variables e invariables. Esto es de acuerdo al criterio morfológico. Así se clasifican las palabras. ¿Bien? Muy bien, vamos a empezar a hablar sobre las palabras monomorfemáticas. En primer lugar, vamos a hablar de las palabras monomorfemáticas. A ver. Vamos a ver. Voy a ponerle 1 y le colocamos monomorfemáticas. Listo. Vamos a ver. Ya sabemos que a las monomorfemáticas también las denominamos palabras simples. ¿Bien? Ya sabemos eso. Monomorfemáticas o también llamadas palabras simples. Acá la escribimos. O también llamada palabras simples. Listo. Vamos a ver. Dice, ¿cuándo una palabra va a ser monomorfemática? Mono quiere decir uno y morfemática, morfema, ¿cierto? Entonces, ¿cómo defino una palabra monomorfemática? Quiere decir que es una palabra que está formada por un solo morfema y que no la puedo dividir. Esa es una palabra monomorfemática. Vamos a ver.
Entonces, lo vemos aquí. Cuando no, vamos a escribirlo aquí para definirlo. Cuando no se puede, ¿cierto? Cuando no se puede dividir. Cuando no se puede dividir, lógicamente en una unidad menor, ¿cierto? En una unidad menor. Cuando no se puede dividir en una unidad menor. En una unidad con significado, quiere decir. Unidad significativa le vamos a poner aquí. Significativa. Bien, quiere decir que no se puede dividir en una unidad con significado menor. Y está formada, ¿sí? Y está formada, quiere decir que está formada, bien, por un lexema, o sea, por un solo morfema, por un lexema o raíz. Bien, esto es por un solo morfema. Por un solo morfema. Bien, al lexema raíz también se le llama morfema, pero se le llama morfema lexical. Bien, listo. Vamos a ver algunos ejemplos de palabras monomorfemáticas, como por ejemplo, árbol es una palabra monomorfemática. Por ejemplo, pan es una palabra monomorfemática. Por ejemplo, azúcar también es una palabra monomorfemática. Por ejemplo, la palabra Ana es una palabra monomorfemática. Por ejemplo, la palabra red es una palabra monomorfemática. ¿Por qué se llaman monomorfemáticas? Porque son unidades formadas por un solo morfema, en este caso un morfema lexical llamado lexema o raíz, y que no se puede dividir en unidades menores, quiere decir no se pueden dividir bien en unidades menores con significado. Porque sí las puedo dividir en unidades menores, pero las voy a dividir en unidades menores sin significado, como las sílabas, por ejemplo. Pero en este caso, bien, las sílabas no tienen nada que ver, sino aquí el tema es separar las palabras en morfemas. Y los morfemas son unidades con significado. ¿Bien? Y yo no puedo dividir estas palabras en unidades menores con significado. Son palabras simples, son palabras que vienen de una sola raíz, ya son raíces en realidad estas palabras. Y que a partir de estas, sí yo puedo formar nuevas. Bien, entonces pues se llaman monomorfemáticas porque no se pueden dividir en unidades menores con significado. Son simplemente raíces. Bien, estas son las monomorfemáticas. Veamos. Número 2. Número 2 son las palabras polimorfemáticas. Son polimorfemáticas. Bien. Las polimorfemáticas, ¿de qué se tratan las polimorfemáticas? A estas polimorfemáticas también se les denomina palabras complejas. Bien, complejas. A esas también se les llama palabras complejas. ¿Y de qué se tratan las palabras complejas o las polimorfemáticas? Estas palabras vienen a ser aquellas que, o son palabras que están constituidas, que están formadas por un lexema o raíz, o sea, por un morfema lexical, pero que además, bien, se les ha añadido, se les ha adherido
morfemas, otros tipos de morfemas. Vamos a ver, entonces lo definimos aquí. Polimorfemáticas viene a ser cuando las palabras, bien, cuando a las palabras, ahí lo vamos viendo, cuando las palabras están formadas o están constituidas, ahí para que sea más fácil entender, están formadas por un morfema lexical. Un morfema lexical quiere decir una raíz o lexema, bien que vendría a ser la base, lógicamente, con significado. La base con significado, bien, a las cuales se le adhieren, bien, a las cuales se le van a sumar, se le van a adherir, a las cuales se le van a adherir morfemas, otros morfemas como por ejemplo los llamados morfemas flexivos, que luego vas a saber de qué se trata, flexivos o morfemas derivados también que se llaman, ¿no? Derivados o derivativos. Bien. Ejemplos. Mira, esta es una raíz, una palabra monomorfemática y a partir de estas yo puedo formar nuevas. Y las convierto en polimorfemáticas. Como por ejemplo, arboleda, por ejemplo, ¿no? Arbolito, por ejemplo, ¿no? Árboles. Pasó. Salió volando. Árboles, por ejemplo, ¿no? De pan puedo formar panadero, panadería, panera, panecillo, etcétera, ¿no? Mira, ¿te das cuenta? Ahora, vamos a reconocerlo. Estas son palabras simples, ¿cierto? Formadas por una sola raíz o lexema. Pero estos no, miren. Hasta aquí hay un lexema o raíz, ¿no? Hasta aquí hay un lexema o raíz, ¿cierto? Hasta allí, hasta allí. Y luego se le ha añadido o se le ha sumado algo más. Quiere decir que se le ha sumado unos morfemas, que pueden ser flexivos o derivados. Por ejemplo, este es un morfema derivado. Este es un morfema derivado. Estos son morfemas derivados. Bien, aquí hay también derivados, derivados. Bien, se le ha agregado algunos morfemas. Si una palabra contiene una raíz y uno o más morfemas, ya se denomina polimorfemática o compleja. ¿Bien? Entonces, monomorfemáticas cuando solamente contiene o está formada por un lexema o raíz y no las puedo dividir en unidades menores con significado. Y las polimorfemáticas, que son aquellas que están formadas por una raíz o lexema, pero que además se le adhiere algunos morfemas que pueden ser flexivos o pueden ser derivados. ¿Bien? Estos morfemas pueden estar antes del lexema o pueden estar después. En este caso, en estos ejemplos, está después del lexema. ¿Bien? Nos falta ver variables e invariables. Lo que estamos haciendo son definiendo y conociendo un poquito para luego entrar ya al tema en sí. ¿Listo? Vamos a ver. Seguimos entonces. Siguiente pizarrita. Muy bien. Número 3. ¿Listo? La número 3. No recuerdo el color, chico. Ah, sí, rojo. Listo. Número 3.
Bien. Número 3. Palabras variables. Variables. Bien. Vamos a ver de qué se tratan las palabras variables. Listo. Veamos. ¿De qué se tratan? Las palabras variables, chicos, son aquellas palabras que están constituidas, que están formadas también por un lexema como base y que aceptan solamente, que aceptan morfemas flexivos. ¿Bien? Y se refiere pues a aquellas palabras como los sustantivos, adjetivos, verbos, etc. Entonces las vamos a definir aquí. Entonces vamos a ver, las palabras variables son aquellas, con nuestras propias palabras las podemos definir, son aquellas que están formadas, miren chicos, que están formadas, ¿ya? Están formadas por un lexema, ¿bien? O morfema lexical, como quieras llamarlo. Lexema, aquí lo voy a aclarar para que no te olvides. Morfema lexical. Bien. Seguido, ya. Seguido de un morfema flexivo. Seguido de un morfema flexivo. De un morfema flexivo. Bien. ¿Qué nos va a señalar estos morfemas flexivos? Bien, aquí lo voy a agregar. Estos morfemas flexivos me van a señalar, ¿ya? Accidentes. Accidentes. Accidentes gramaticales de las palabras. Ahora cuando lo veamos vas a ir entendiendo mejor. Bien. Ahora, estas palabras variables, ¿ya? Estas palabras variables son, vamos a ver cuáles son. ¿Cuáles son estas palabras variables? Son, por ejemplo, los sustantivos, ¿ya? Son, por ejemplo, los sustantivos. Vamos a corregir aquí qué pasó. Por ejemplo, los sustantivos. Son, por ejemplo, los artículos. Artículos, los adjetivos, por ejemplo, ¿no? Son palabras variables. Los verbos. Y algunos pronombres. No todos los pronombres son variables. Algunos pronombres. ¿Bien? Entonces, son palabras variables aquellas que están formadas por un lexema, o sea, un morfema lexical, y que a este se le añade morfemas flexivos que me van a indicar los accidentes gramaticales de las palabras, como el tiempo, el género, la persona, el número, ¿bien? Dependiendo qué clase de palabra sea, ¿no? Si es un sustantivo, si es un artículo, a qué categoría gramatical pertenezca, es un verbo, etc. Vamos a ver aquí algunos ejemplitos. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Veamos. Por ejemplo, la palabra niño. ¿Bien? Vamos a ver la palabra niño. Ajá. La vamos a separar. ¿Listo? ¿Cómo se divide la palabra niña? Vamos a ver. Ni. Y luego a.
Esto que está aquí, ¿bien? Es la raíz, o también llamado lexema. Y esto que está acá viene a ser un morfema flexivo. ¿Por qué? Porque esto me está indicando el género, que es femenino, y me está indicando el número, que es singular. ¿Ves? Entonces, y además me doy cuenta que por esto, esta palabra viene a ser un sustantivo. Un sustantivo. ¿Bien? Es un sustantivo. Vamos a ver otra palabrita. Vamos a ver otra palabrita. Por ejemplo, la palabrita cantamos. Muy bien. Esta palabra cantamos, ¿listo? Viene a ser un verbo, ¿cierto? Separamos, por ejemplo, can y ans, ¿listo? Esto que está aquí viene a ser la raíz o lexema, o también llamado morfema lexical. Y este que está aquí viene a ser un morfema flexivo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque me está indicando varios accidentes. Me está indicando, por ejemplo, el número. Cantamos, ¿cuántos? Varios. Entonces es plural. Cantamos en este momento. Me indica entonces el tiempo presente. Cantamos una acción que es correcta, que es realizada. Me está indicando el modo, por ejemplo, indicativo. Y me está indicando la persona. ¿Quién realiza? Cantamos, ¿quién es nosotros? Ah, me indica que es en primera persona. Género no, porque recuerden que el verbo no presenta género. Y además, ya vi que este pertenece a la categoría gramatical de los verbos. Por lo tanto, son ejemplos de palabras variables, porque están formadas por una raíz, por un lexema, quiere decir por un morfema lexical, y aceptan morfemas flexivos. Los morfemas flexivos son aquellos morfemas que me indican, bien, los accidentes gramaticales de las palabras. ¿Cuáles son palabras variables? Todas aquellas palabras que presentan accidentes gramaticales, bien, como los sustantivos, los artículos, los adjetivos, los verbos y algunos pronombres. Bien, mira cómo se forman las palabras entonces. Muy bien. Ahora vamos a conocer a las palabras invariables. Veamos las palabras invariables. Vamos a ver. Palabras invariables. Bien. Muy bien. Número 4. Invariables. ¿Listo? Vamos viendo. Ahora aquí subrayamos. Palabras invariables. Bien. Veamos. ¿Cuándo las palabras van a ser invariables? Las palabras son invariables cuando no presentan o no aceptan, mejor dicho, morfemas flexivos. ¿Bien? Esas son palabras invariables. Aquellas que no aceptan morfemas flexivos. ¿Bien? No aceptan para nada morfemas flexivos. Esas son palabras invariables. Quiere decir morfemas que me indiquen
accidentes. Bien. Gramaticales. Por ejemplo, mira, es más sencillito. Por ejemplo, tú. Por ejemplo, yo. ¿Listo? Por ejemplo, y. Por ejemplo, sin. Por ejemplo, por. ¿No? Por ejemplo, mi. Como pronombre, claro está. ¿No? Recuerden que había algunos pronombres que no aceptaban, ¿sí? Morfemas flexivos. Solo dice que algunos, ¿no? Muy bien. Mira, por ejemplo, estos no aceptan morfemas flexivos. Esta es una conjunción, estas son unas preposiciones, son pronombres, algunos pronombres no aceptan, ¿cierto? Entonces, esas son palabras invariables. Bien, son palabras invariables. Muy bien. Vamos a hacer un repasito rapidito, porque ya entramos a definiciones más amplias. Muy bien. Entonces, falta uno. Aquí está. Listo. Entonces, habíamos empezado a trabajar formación de palabras y queríamos definir lo que es una palabra o lo que es la palabra. Y la hemos definido de acuerdo al criterio fonológico, morfológico y semántico, ¿no? El fonológico me decía que la palabra se expresa mediante pausas. El morfológico me decía que es una unidad lingüística, bien que contiene o se forma mediante una estructura. Y esa estructura contiene una raíz o lexema y en ocasiones se les puede añadir morfemas, ¿no? Que pueden ser flexivos, como ya vimos, o pueden ser derivativos, que también hemos visto. ¿Bien? Ahora, semánticamente dice que la palabra posee contenido conceptual o significado. Quiere decir que la palabra es independiente y posee su propio significado, ¿no? Y así a través de esos tres criterios podríamos definir a la palabra como una unidad lingüística que puede ser expresada entre pausas, independiente y que posee significado. Ahora, también vimos que las palabras se clasifican de acuerdo al criterio morfológico en monomorfemáticas o simples, polimorfemáticas o complejas, variables e invariables. ¿Bien? Ahora, las monomorfemáticas decíamos que son aquellas palabras que están formadas por un lexema y que no se pueden dividir en unidades menores con significado. ¿Bien? Como tenemos árbol, pan, red, Ana, etc. Y las polimorfemáticas son aquellas palabras, decíamos, que están formadas por un lexema o raíz, o sea, por un morfema lexical, pero que también aceptan en su estructura morfemas flexivos o derivativos. Esos morfemas flexivos o derivativos pueden estar ubicados antes o después del lexema o raíz, como por ejemplo arboleda, arbolito, árboles, panadero, panera, panadería. ¿Bien? Ahora, también vimos las palabras variables, que son aquellas que están formadas por un lexema, pero que sí aceptan morfemas flexivos, que son aquellos morfemas que me señalan los accidentes gramaticales de las palabras, como por ejemplo, género, número, tiempo, modo, persona, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas palabras variables? Los sustantivos, los artículos, los adjetivos, los verbos, los pronombres, bueno, algunos pronombres, ¿no? Y aquí teníamos algunos ejemplos como niña, que está formada por una raíz o lexema seguida de un morfema flexivo. ¿Por qué un morfema flexivo? Porque este morfema me está indicando el género y el número. Y esta palabra es un nombre, quiere decir un sustantivo. Y cantamos, que viene a ser un verbo, ¿bien? La cual está formada mediante una raíz o lexema seguida de un morfema
flexivo que me indique en este caso número, tiempo, modo y persona. Por lo tanto, son palabras variables. Bien, de eso se tratan las palabras variables. Y también tenemos las palabras invariables, que son aquellas palabras que están formadas lógicamente por un lexema, pero que estas no aceptan por ningún motivo morfemas flexivos. Aquí estamos hablando de morfemas flexivos, como tú, como yo, como mí, que son pronombres, como y, que es una conjunción, como sin o por, que son preposiciones. Por lo tanto, estas no aceptan. Estos son pronombres, sí es cierto, pero recuerda que algunos pronombres pertenecen a las variables y algunos pronombres a las invariables. ¿Bien? Muy bien. Ahora sí. Ahora vamos a ver, vamos a definir lo que son los morfemas. Bien, vamos a conocer a los morfemas. ¿Qué vienen a ser los morfemas? ¿Cómo voy a reconocerlos dentro de una palabra y diferenciarlos? Es lo que vamos a ver. Muy bien. Vamos viendo aquí. Morfemas. Bien. Listo. Ya está. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a definir. Ya está. Listo. Vamos a ver. Dice que los morfemas vienen a ser unidades. Bien. Definimos. Es una unidad mínima significativa. Es una unidad. Ya. Es una unidad mínima significativa. ¿Listo? Es una unidad mínima significativa de la gramática de una lengua. ¿Bien? De la gramática de una lengua. ¿Bien? Que expresa conceptos significativos básicos. Y que expresa conceptos, ¿ya? Significativos básicos. Conceptos significativos básicos. ¿Bien? Ahí está. Entonces es una idea mínima con significado de la gramática, ¿no? De una lengua, de un idioma. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿ya? Vamos a ver aquí. Por ejemplo, una palabrita. Inquietud. Inquietud. ¿Bien? Yo separo, por ejemplo, la palabra inquietud. Vamos a ver. Y, por ejemplo, ponemos ut. Mira, ya cómo es dividida, ¿cierto? Ahora, esto que está, a ver, esto que está aquí, por ejemplo, quiet, viene a ser el morfema lexical. Mira, lexical. O también llamado lexema o raíz. ¿Bien? Esto que está aquí, in, está ubicado antes de ese morfema lexical, ¿verdad?
En este caso, esto viene a ser un morfema también, pero un morfema llamado derivativo. ¿Bien? A esto se le llama prefijo, por ejemplo, prefijo. Nada más, vamos a poner así. Esto que está después de la raíz o lexema también se le denomina morfema derivativo, a lo cual se le denomina sufijo. ¿Bien? Sufijo. Mira, estos son morfemas, por ejemplo. Todos estos son morfemas. Por eso dice que un morfema es una unidad mínima significativa. Bien, en este caso hemos visto morfemas derivativos, también hay morfemas flexivos que también los hemos visto. Por ejemplo, mira cómo se forma esta palabra inquietud. Así es su proceso de formación. Se utiliza un morfema derivativo, un morfema lexical o también llamado lexema y un morfema nuevamente derivativo. Bien. Ahora vamos a conocer cada uno de estos morfemas. ¿Bien? Vamos a empezar por el morfema lexical. Clases de morfemas. Clases de morfemas. ¿Me puede poner un ratito en la pantalla anterior, por favor? Ya, ahorita. Ahorita lo regresamos. Ahí está. ¿Listo? Hay un minutito para que lo copies. A mí solo era poco. ¿Ya está? Listo. Vamos con el siguiente. A ver. Listo. Vamos a ver. Clases de morfemas. En primer lugar, vamos a ver el morfema, bien, lexical. Morfema lexical. Vamos a ver. Vamos a ver el morfema lexical. Bien. Listo. Vamos a ver de qué se trata este morfema lexical. A ver. Veamos. En primer lugar, a este morfema lexical también se le conoce como núcleo. Mira, vamos a ver aquí. Se le conoce como núcleo. Se le conoce también como núcleo. ¿Qué más? Contiene el significado básico de la palabra. Contiene el significado básico, ¿bien? De la palabra. Sus otros nombres también se le conoce como, lexema o raíz. Bien. Contiene el significado básico, se le conoce también como núcleo, también como lexema o raíz. Y a partir de este morfema se pueden generar nuevos términos. Bien. Y a partir, acá lo vamos a colocar, de este morfema
se puede generar nuevos términos también, ¿no? Bueno, lo vamos a modificar aquí. A ver, espérate. Bueno, sí, en realidad se puede generar ya nuevos términos. Listo. Bien. Veamos. Por ejemplo, la palabra mesa y la palabra zapatero, la palabra perrera. ¿Ve? Vamos a ver, vamos a reconocer los lexemas, ¿bien? O decir, el morfema léxico. Mesa, ¿bien? Para que sea más fácil el reconocimiento, le vamos a cambiar aquí, le vamos a poner mesita, por ejemplo, para de esta manera poder reconocer el lexema. Entonces, mesa. ¿Cuál sería la raíz? ¿Cuál sería la parte que contiene el significado básico de la palabra? Y a partir de esa yo puedo formar nuevas, como por ejemplo, mesita, mesota, ¿no? Mesucha. Entonces, la raíz o lexema o morfema lexical es mes. De zapatero, zapato. Yo puedo decir zapatilla, zapatito, ¿no? De perrera, perro. Yo puedo decir perro, perros, ¿verdad? Entonces, el morfema lexical se le conoce también como lexema o raíz. Contiene el significado básico de la palabra. ¿Bien? Es la que no debe faltar dentro de la palabra. ¿Bien? Y siempre va a ser invariable. ¿Bien? Y todas aquellas palabras que contengan la misma raíz con significado parecido pertenecen a la misma familia. Bien, entonces de eso se trata el morfema lexical. ¿Listo? Veamos ahora. Morfema flexivo. Bien, morfemas flexivos ahora. Vamos a ver. Va. Morfema flexivo. Listo. Vamos a ver. Muy bien. Morfema flexivo. Vamos a ver de qué se trata el morfema flexivo. Bien. Vamos a ver. ¿Cuándo un morfema es flexivo? Bien. En primer lugar, se añade a la raíz o lexema. Se añade a la raíz o lexema. Bien. ¿Qué más debo de saber de los morfemas flexivos? Estos morfemas flexivos van a expresar accidentes gramaticales. Quiere decir que los morfemas flexivos determinan si la palabra es sustantivo, adjetivo, verbo, etc. ¿Bien? Expresan accidentes gramaticales, por ejemplo, de género, de número, de tiempo, de persona, de modo, ¿bien? De aspecto, en algunos casos. Listo. ¿No? Eso me va a expresar los morfemas flexivos. Ahora, por ejemplo, ¿no? La palabra hermano.
hermano. La palabra hermanas, por ejemplo. La palabra, por ejemplo, quieres. La palabra quiero, por ejemplo. Bien. Reconozco en primer lugar el eczema. Hermano. Hermano. En quiero. Quiero. Bien. Y quiero. ¿Listo? Ahora, esto que sobra, que está aquí, en este caso, esto que está aquí, la O, y esto que está aquí. Esta O me va a indicar, ¿qué cosa? Me está indicando el género y me está indicando el número. Género masculino, número singular. Aquí, como es hermanas, es una A y una S. Esta A me está indicando el género y esta S me está indicando el número. Género femenino, número plural. Y esto que está aquí viene a ser los morfemas flexivos. Bien, estos son los morfemas flexivos que me indican los accidentes gramaticales. Estos son sustantivos. Y en esta palabra, quieres, me doy cuenta que son verbos, ¿verdad? Y estos son morfemas flexivos. Quieres, que me indica el número, ¿cierto? El tiempo, bien, el modo y la persona. Igualito acá, me indica número, tiempo, modo, persona. Bien, quieres número, singular, tiempo, ahora, presente, modo, bien, subjuntivo y persona, quieres quién, tú. Este es modo imperativo, perdón. Y la persona, segunda persona. Bien, quiero número, singular, tiempo, presente, modo, bien, imperativo también, y la persona, no, perdón, este es modo indicativo y la persona, primera persona. Bien. Entonces, estos son morfemas flexivos porque me indican accidentes gramaticales. Se añaden, se adhieren a la raíz o lexema. ¿Para qué? Para mostrar los accidentes gramaticales de la palabra, ya sea sustantivo, verbo, adjetivo, pronombre, etc. ¿Bien? Muy bien. Ahora pasamos a los morfemas derivativos. Bien, morfemas derivativos. Vamos a ver. Morfemas derivativos. Una palabra está formada obligatoriamente por un morfema lexical, o sea, por un lexema raíz, y puede también añadirse un morfema flexivo, o en otros casos, morfemas derivativos, que van antes o después de la raíz, o sea, del morfema léxico. Muy bien. Ahora, ¿qué debo yo de saber, de conocer de los morfemas derivativos? ¿Qué debo de conocer? ¿Qué debo de saber de estos morfemas? En primer lugar, dice que se pueden ubicar, ¿ya? Se pueden ubicar
antes o después, ¿ya? Antes o después de la raíz, o sea, antes o después del morfema lexical. ¿Bien? ¿Qué más debo de saber? Dice que estos morfemas van a permitir, ¿ya? Estos morfemas van a permitir la generación, ¿listo? De una palabra nueva o unidad léxica. Generación de una palabra nueva. Bien. ¿Cómo se denominan estos morfemas derivativos? Los morfemas derivativos vienen a ser ¿quiénes? Los prefijos, ¿bien? Y los sufijos. ¿Listo? Muy bien. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, la palabrita, acá veamos algunas palabritas como, por ejemplo, arbolito. Por ejemplo, inmoral. Bien. ¿Listo? Veamos. Por ejemplo, aquí. Vamos a reconocer en primer lugar aquí el eczema. Quiere decir el morfema lexical. Arbolito proviene de la palabra árbol. Ese es el eczema. Y me indica hito, que me indica que es pequeñito. También los morfemas derivativos indican eso, ¿no? Diminutivos, aumentativos, despectivos. Eso hay que agregarlo aquí. ¿Sí? Ajá. E indican, por ejemplo, diminutivos, aumentativos, despectivos. Bien. Por ejemplo, arbolito. Me indica esa terminación hito, me indica que es algo pequeño. Entonces es un diminutivo. Y está ubicado después del eczema. A esto se le denomina, o viene a ser un morfema derivativo. ¿Qué tipo de morfema derivativo? Como está después, viene a ser un sufijo. Bien. En el caso de inmoral, bien, voy a reconocer su raíz al eczema. Moral. Bien. Inmoral, que no tiene, que no cuenta con algo. Por lo tanto, la raíz del eczema es moral. Bien. Se rige bajo las normas de la sociedad. Inmoral, que no lo hace, que no tiene. Esta es la raíz o el eczema. In está ubicado antes de la raíz o el eczema. Y me indica oposición. ¿Bien? Por lo tanto, vamos a ver de qué se trata. Esto de acá viene a ser también un morfema derivativo. Como está antes del eczema, se denomina prefijo. ¿Bien? Prefijo. Y mira cómo se ha formado esta palabra arbolito. Mediante un lexema o morfema lexical más un morfema derivativo. Mediante un morfema derivativo seguido de un morfema lexical o lexema o raíz, como le quieras llamar. Bien, entonces, vamos a ver.
Una palabra se puede estructurar de la siguiente manera, mediante un morfema lexical que es obligatorio, que contiene el significado básico, que también se le denomina lexema o raíz, y que lógicamente todas las palabras cuentan con un morfema lexical, esto es con una raíz o lexema. ¿Bien? Es la parte invariable de la palabra. Ahora, ¿qué más? Vemos también que existen los morfemas flexivos, que son aquellos que se le van a añadir a la raíz o lexema. Bien, estos morfemas flexivos son aquellos morfemas que me van a indicar los accidentes gramaticales de las palabras y siempre van después de la raíz o lexema. Bien, tenemos por ejemplo la palabra hermano. Me doy cuenta que la O es un morfema flexivo porque me indica los accidentes gramaticales de este sustantivo. ¿Bien? ¿Quieres? Me doy cuenta que viene a ser un morfema flexivo porque me está indicando los accidentes gramaticales, en este caso del verbo. ¿Bien? Entonces, de eso se tratan los morfemas flexivos. Se le añaden a la raíz o lexema para indicar los accidentes gramaticales. Y siempre van después de la raíz o lexema. Y también tenemos los morfemas derivativos, que se pueden ubicar antes o después de la raíz. Estos morfemas derivativos, si van antes de la raíz, se denominan prefijos, y si van después de la raíz, se denominan sufijos. Permiten la generación de nuevas palabras, y estos morfemas derivativos me dan idea de diminutivos, aumentativos, despectivos. ¿Bien? Esos son los elementos que estructuran una palabra. Obligatoriamente el morfema lexical. Los otros son opcionales dependiendo de lo que se quiera buscar. Muy bien. Ahora, los morfemas derivativos llevan sus nombres, ya vimos, prefijos y sufijos. Pre, antes de, antepuestos a la raíz o lexema. Sufijos, después de, quiere decir pospuestos a la raíz o lexema. ¿Bien? Muy bien, chicos. A ver. Vamos a ver aquí. Muy bien. Yo les voy a dar algunas palabritas para que ustedes identifiquen. ¿Ya? Vamos a ver. Aquí, ejercicios. Nos falta todavía. ¿Ya? Y tenemos una palabrita como, por ejemplo, libros, Dios, panes, soles. Muy bien, van a identificar. ¿Cuál de estas 4 palabras es una palabra monomorfemática? ¿Cuál de estas 4 palabras es monomorfemática? A ver, ¿me ayuda para... Dios. ¿Cuál? Dios. Dios, correcto. Esta es una palabra monomorfemática, porque yo no la puedo dividir en unidades menores con significado. ¿Bien? No la puedo dividir. Las demás son palabras ya formadas por más de un morfema. Este es solamente por un morfema léxico. Esta está formada por 2, miren. Esto también y esto también. Entonces, solo Dios viene a ser una palabra monomorfemática. ¿Bien? Listo. Vamos viendo aquí. Ahora, les voy a dar 2 palabritas. ¿Ya? Y ya está. La palabra corrió y la palabra gentuza. Y quiero que me identifiquen cuál de estas 2 contiene un morfema derivativo. ¿Cuál de las 2 contiene un morfema derivativo?
¿Quién sabe? ¿Cuál de estas dos palabras contiene un morfema derivativo? Dice corrió y dice gentuza. 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 Claro, es despectivo, ¿cierto? Corrió es un verbo, mira, ve. Y si es un verbo, lo que contiene es morfema flexivo, porque me va a indicar accidentes gramaticales. En cambio, en el caso de gentuza, la terminación usa me indica un despectivo. Y los despectivos generan morfemas derivativos. Entonces, gentuza contiene un morfema derivativo. Bien, vamos con otro ejercicio. A ver. Ya. Voy a colocar aquí dos palabritas también. Ya. Muy bien. De estas dos palabras, ¿cuál de ellos contiene morfemas flexivos? Escuchen bien, ¿ah? Morfemas flexivos, pero que me indica modo. ¿Cuál de estos dos tiene un morfema flexivo que me indica modo? Amaré. Amaré. Correcto. Amaré. ¿Bien? Porque eso es un verbo, pues, ¿no? Solo los verbos contienen ese accidente gramatical. Bien, chicos, la próxima clase vamos a trabajar proceso formativo de palabras y luego hacemos una miscelánea, ¿ya? De ejercicios de algunos temas que hemos trabajado. Bien, entonces den un repasito a lo que hemos hecho. Esto ha sido algo básico nada más. Ya la siguiente clase, que es el día, cuando nos toca de aquí, el día miércoles, continuamos con el proceso de formación de palabras, ¿ya? Las palabras, cómo se forman por composición, parasíntesis, onomatopeya, etc. Y luego de ahí ya terminamos ese tema y desarrollamos una miscelánea de unos por lo menos, no sé, pues 20 o 30 ejercicios. ¿Bien? ¿Listo, chicos? Creo que ya se terminó el tiempo. Muy bien. Buena clase. Den un repasito, por favor, ¿ya? Cualquier consulta al WhatsApp. Listo, chicos. Que tengan buena noche, que sueñen con los angelitos. Adiós, profesora. Hasta luego, profesor. Saludos y besos. Saben Adiós, que los... profesora. Cuídese. Listo, y los estimo muchísimo. Adiós, adiós.